Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase del curso básico de trading. A partir de hoy nos vamos a introducir en el análisis técnico y para hoy vamos a observar estructura del mercado. Entonces, vamos a ir acá a nuestra pantalla y vamos a observar. Para nosotros identificar la estructura del mercado o conocer la dirección que éste lleva, si es alcista, bajista, tenemos que entender cómo debemos interpretarla. Para ello tenemos lo siguiente. Primero vamos a observar que el mercado nos presenta tres clases de estructura. Básicamente tenemos una estructura que es alcista, tenemos una estructura que es bajista y tenemos una estructura de consolidación o rango. Ahora, vamos a enfocarnos en esta primera parte, en la estructura alcista. La estructura alcista se compone de lo siguiente. Primero, tenemos un punto mínimo y tenemos un punto alto, o sea, un punto A y un punto B. Ahora, para que una estructura alcista sea alcista, tenemos que tener una secuencia de puntos mínimos más altos que los anteriores en este orden de ideas. Este alto es más alto que el anterior, este más alto que el anterior y este más alto que este y así sucesivamente. Y lo ideal es que también nuestros puntos altos o máximos sean cada vez más altos el uno que el otro. De esta manera es que se consolida o se confirma una estructura alcista. Ahora, dentro de la estructura alcista tenemos algo importante que identificar y es el fractal. ¿Qué es un fractal? Un fractal es el movimiento o la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Generando todo este impulso. Luego de que el precio genera un impulso, nos va a generar un retroceso o corrección del impulso. Ahora, cuando nos genera una corrección y nos genera un mínimo que es más alto que el anterior, nos está confirmando que la tendencia probablemente va a ser alcista. ¿Cuándo se confirma que mi tendencia es alcista? Cuando desde este punto que tengo acá se genera un nuevo impulso, quedando este por encima del anterior. De esta manera me forma un nuevo fractal que es totalmente válido y por ende ya tengo una estructura alcista. Nuevamente seguimos la secuencia, tenemos un retroceso o corrección, este mínimo queda por encima del anterior y de ahí se configura o se genera un nuevo movimiento fuerte que me saca este último alto, generándome un alto más alto que el anterior y nuevamente me genera este fractal. De esa manera entendemos que la estructura es completamente alcista. Ahora, es claro que dentro de una estructura alcista, los puntos mínimos, todos estos puntos que yo tengo acá por debajo, son los más importantes. ¿Por qué? Porque son los que me definen a mí o me soportan la estructura alcista. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta estructura alcista y yo acá tengo algo que se llama punto de control, este es, digámoslo así, mi último mínimo, o no, es más, vamos a mirar acá. Digamos que la estructura alcista viene por acá. Entonces, es mi último mínimo o punto de control. ¿Por qué yo lo defino como punto de control? Porque si el precio viene acá, me generó este impulso desde acá hasta acá, o sea, mi último fractal que me sacó este alto, y resulta que el precio no viene hasta acá, sino que cae y me saca este mínimo, o sea, mi punto de control, mi último mínimo más importante. Yo ya estaría observando que el precio hizo una ruptura de este mínimo y que por lo tanto existe la probabilidad de que ahora él haga un retroceso o corrección para luego tener tendencias o continuaciones bajistas. Esto es importante. Sin embargo, eso lo vamos a observar con mayor detenimiento en otras de nuestras clases. Ahora, si nos vamos para una tendencia bajista, el mismo concepto. Lo que cambia es que ya los altos se convierten en los puntos más importantes, pero es lo mismo. Observemos, en una tendencia bajista requerimos que los puntos altos sean cada vez más bajos y que los mínimos sean cada vez más bajos también.
Ahora, en esta tendencia bajista, mi punto de control se encuentran acá en los altos. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos al ejemplo. Si este último alto que yo tengo acá o máximo termina por encima de este, lo rompe, se me podría estar configurando una tendencia, alcista, porque tendríamos un retroceso y probablemente continuaciones alcistas. Esto es importante. Yo siempre he definido que el entender la estructura del mercado a través de estos movimientos como los estamos compartiendo acá, a través de la fractalidad, es lo que me va a permitir a mí identificar con claridad la estructura. Para yo poder identificar una estructura del mercado, recomiendo que nos empecemos analizándola en temporalidades macro como diarios, 4 horas o 1 hora. Es la mejor manera de identificar una estructura. Y por último tenemos una consolidación o rango. Esta consolidación o rango, ¿qué nos muestra? Nos muestra que el precio golpea entre 2 puntos o entre 2 líneas, en este caso entre esta línea, y no sale de esos 2 puntos, generando altos y mínimos dentro de ese rango, y por lo tanto no es recomendable posicionarnos o querer entrar en el mercado, porque no sabemos si el mercado va hacia el alza o va hacia la baja. Para eso habrán otros conceptos que más adelante entenderemos y son un poco más avanzados. Resumen, entonces, tendencia alcista que se consolide, que se forme con altos más altos, y lo más importante, que los mínimos sean cada vez más altos. Se compone de impulsos, que los impulsos siempre van a tener más distancia que los retrocesos. Impulso siempre es más grande que el retroceso, el impulso y un retroceso. Y la tendencia bajista, lo mismo, que los altos sean cada vez más bajos, que son los más importantes, y que también pues tengan mínimos cada vez más bajos que el anterior. Entonces, que también igual el impulso va a ser siempre más largo que el retroceso, el impulso más largo que el retroceso. Por lo tanto, los impulsos son los que se les denomina fractales. Esto es un fractal, esto es otro, esto es un discúlpenme, este es un fractal, este es otro fractal y este es otro fractal. Siempre los más largos son los fractales. Y queda claro el concepto de estructura de mercado. Espero que les haya gustado. No es lo más sencillo, la forma más sencilla de poderlo aprender y comprenderlo bien es que tomen sus herramientas TradingView y lo practiquen. Nos vemos en nuestro siguiente video.